En nuestro tema, sus promesas y el día del Señor vendrán a su tiempo. ¿Qué podemos mirar nosotros como introducción? Mira, toda la creación original de Dios era buena. Fue el pecado del hombre el que convirtió esa creación buena en una que gime, como dice Romanos 8. Dios no podía permitir que el hombre pecador viviera en un ambiente perfecto, así que tuvo que maldecir la tierra, fue maldita por él. Desde entonces la humanidad ha estado muy atareada contaminando y destruyendo la creación. Por años parecía que esta explotación no causaría muchos problemas. No se midió la revolución industrial, etcétera, etcétera, pero sí ha trastornado la naturaleza. Valiosos recursos naturales se han desperdiciado, animales en la naturaleza han desaparecido, especies, la provisión de energía se está agotando y la civilización enfrenta una crisis. Y miren ahora con esta pandemia, con esta forma en que estamos viviendo nosotros en cuarentena, cómo la naturaleza está tratando de respirar en este momento. Los profetas de la ruina no solo son predicadores y evangelistas, sino que hay sociólogos, hay ecólogos, hay científicos atómicos, etcétera, etcétera. Pedro tenía razón. Dios puede intervenir en el curso de la historia. Lo hizo en el pasado y créanme, lo puede hacer en el futuro, lo puede hacer de nuevo. El día del Señor prometido por los profetas y los apóstoles y por el mismo Señor Jesucristo vendrá con tanta certeza como llegó el diluvio en los días de Noé, y el fuego y el azufre vino a destruir Sodoma y Gomorra. Pero los burladores que hablan este versículo tenían siempre un argumento listo. Entonces, ¿por cuál es la demora? ¿Por qué no ha regresado? Este libro se escribió hace muchos años y está latente, está presente ahí esa promesa del regreso del Señor y el juicio del mundo. Sin embargo, todavía están por cumplirse. ¿Acaso Dios ha cambiado de parecer? El mundo de hoy, créanme que está maduro y está listo para ser enjuiciado. Desde ese anuncio inicial del juicio pendiente hasta su ejecución final, digamos que, hablando del arca, Dios cerró el arca. Dios había dado un periodo de gracia de 120 años. De la misma forma, el día del Señor amanecerá en el momento designado por Dios. Es cierto, hay quienes cuestionan la llegada de este día, pero el día llegará y entonces ese tiempo cósmico creado por Dios terminará. Dios puso el tiempo cósmico en marcha cuando creó el universo. Y créanme, no estoy hablando del deísmo, no estoy hablando de que Dios puso en marcha el universo y toda la creación y que vendrá y regresará más o menos en unos años a ver qué ha pasado. No estoy hablando del deísmo. Pero cuando amanezca el día del Señor, el tiempo cronológico desaparecerá en la eternidad. Dios estima el tiempo desde una perspectiva diferente a la nuestra. En los versículos siguientes, el apóstol Pedro enseña al lector cómo considerar tanto el tiempo como la paciencia desde el punto de vista de Dios. Vamos a abordar este texto desde dos puntos. Un primer punto es: no ignoremos las promesas del Señor hoy, siglo XXI, año 2020. Y segundo, ¿cómo andar según esas promesas? Si las promesas no las ignoramos, ¿cómo andar según esas promesas? No ignoremos las promesas del día de hoy. Miren, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, mientras estos burladores ignoran voluntariamente esta gloriosa y perfecta verdad, los creyentes debemos hacer todo lo contrario. No debemos ignorar nunca la promesa del Señor. Esa promesa suena antigua, es antigua, pero verdadera, pues esta no depende de Pedro, no depende de ningún profeta, sino que del mismo Dios soberano y poderoso. En tiempos de persecución, en tiempos como ahora de aislamiento, de pandemia, o inclusive en tiempos de tentación, debemos profundizar
en el carácter de nuestro Dios. Esa es la cura de la incredulidad, el carácter de Dios, y es un alivio real y constante a la tristeza del alma, al momento en que nos encontramos hoy. Conocer a quien hemos creído es una disciplina que refresca de verdad, nos da ánimo a nuestra vida, en medio de toda esta ansiedad, en medio del dolor, en medio de la expectativa, en medio del problema con el desempleo, con las empresas quebrándose. Es el conocimiento del Señor una gran disciplina que refresca nuestra vida y nuestra alma. Miren, como dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ante estos ataques, Pedro, igual que Pablo, fortalece a los hermanos, les hace rendirse ante este Señor de las promesas, les muestra el carácter de Dios, les muestra sus atributos, les muestra sus excelencias. Nuestras vidas posiblemente sean agonizantes, flacas, nuestras vidas sean débiles, tal vez tropezamos en la fe, tal vez nos vamos amoldando al mundo que nosotros estamos viviendo. Hay muchas luces de neón prendidas y eso hace que nosotros desfallezcamos muchas veces, y todo esto debido a que hemos dejado de relacionarnos con Dios, hemos dejado de conocer a Dios al cual nosotros amamos, y decimos amar. ¿Tú amas a Dios? La gente contesta inmediatamente: claro que yo amo a Dios, claro, mejor dicho, yo no vivo sin Dios, pero pocos se preocupan por conocerlo, por relacionarse íntimamente con Él. Y esta época de pandemia es un momento bueno para esto. Reflexionaba esta mañana en ciertas cosas y dije yo, mira, pensando en el evangelismo, y claro, no podemos de pronto en este momento salir a la calle porque las autoridades nos prohíben salir a la calle todos los días, pero es el momento de aquellas personas a las cuales nosotros les predicamos el evangelio. Hay personas que ya les predicamos el evangelio y hoy están encerrados en sus casas, hoy están expuestos a una muerte. La muerte está afuera. Es una peste, es un juicio de Dios sobre la humanidad, es un juicio de Dios sobre todos, sobre esa persona a la cual nosotros le hemos predicado el evangelio. Hoy, esta pandemia es el tiempo de aquellas personas a las cuales ya les predicamos el evangelio y que no han hecho caso. O aquellas personas que fueron inicialmente unos días a la iglesia, hasta se bautizaron, pero abandonaron la fe, siguiendo fe de hombres, doctrina de hombres. No es que se hayan devuelto, no, nunca fueron. Están condenados todavía, están condenados al infierno. Esta época es la época de aquellos que no tienen a Cristo. Nosotros tenemos ya a Cristo, le oramos a Cristo todos los días, le oramos a Dios todos los días, pero aquellas personas que no están en Cristo, aquellas personas que profesan religiones extrañas, aquellas personas que se dicen ser ateos, aquellas personas que caminan por la secta romana, están condenadas al infierno si no se reconcilian con el Señor genuinamente. Y debemos apreciar a nuestro Dios, por eso tenemos que conocerlo, por eso tenemos que relacionarnos con Él. Esto está reservado solamente para los amados de Dios, no para los burladores, no para los incrédulos, sino para quienes han creído en Él. Bueno, si nosotros no ignoramos las promesas del Señor, ¿qué debemos hacer? Primero, pienso yo, apreciar al Dios creador. Eso es importante, saber que tenemos un Dios creador que todo lo controla, que es soberano y que es soberano en cuanto al concepto del tiempo. Miren el versículo 8 que dice al final, dice: un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Se podrán escribir muchas cosas acerca de eso, decir una herejía tal como que la creación fue hecha en 6000 años, porque un año es como 1000 días, 1000 días como un año, etcétera, etcétera, y decir que la creación fue hecha en 6000 años es una herejía. Eso no es bíblico. Pero no nos vamos por ahí ahora. Dios no está limitado al tiempo. Él no tuvo un inicio y no tiene un final. Dios está por encima del tiempo. En su decreto estableció no solo las cosas visibles, sino todos los conceptos, inclusive el tiempo. Pero no solo creó el tiempo, no solo conoce todas las cosas, sino que además Él las controla
y actúa en el tiempo. Dios actúa en el tiempo. Miren este salmo, el Salmo 90, como dice. Inclusive aquellas Biblias que tienen títulos, pues los títulos no fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero a veces coinciden y a veces son interesantes los títulos. Dice el Salmo 90, arranca así, dice: la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Salmo 91 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y viene como dice el versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Qué descanso es esto, saber que tenemos un Dios que controla el tiempo, que todo lo controla. Entonces, al mirar bajo esta verdad a Dios, vemos que lo que es mucho tiempo para nosotros, para Él es algo minúsculo, algo corto, algo pequeño. Así, lo que nosotros percibimos como demora o tal vez atraso no es tal. Dios no se atrasa, Dios nunca llega tarde, tampoco llega después. Él tiene un plan perfecto, lo desarrolla de una manera perfecta, y así este momento que estamos viviendo en su plan será de perfecta precisión. Este momento difícil para la tierra, difícil para todos los países, se lo estamos viviendo dentro de su plan, con una precisión perfecta y exacta. Miren el salmista cómo encuentra consuelo. En el Salmo 31, versículo 15, la parte inicial, dice: en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Todo está en el control de Dios. Él sabe cuándo nosotros debemos de perecer. Él sabe cuándo nosotros podemos celebrar. Él sabe cuándo nosotros debemos llorar. Y así, Él sabe cuándo le veremos regresar. Él sabe ese día. Él conoce el día en que Él va a regresar y todo ojo lo verá. Todo se estremecerá en la tierra. Él realizará este evento tan anhelado por la cristiandad en su tiempo perfecto. En su tiempo perfecto. ¿Qué también nosotros debemos hacer? Debemos apreciar al Dios paciente. Este Dios de promesas es un Dios paciente, es un Dios compasivo, es un Dios lleno de piedad y abundante en misericordia. El Salmo 86, 15, miren lo que dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente. Miren lo que dice: lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto da reposo a nuestra alma. Da reposo a nuestra alma. Bueno, continuemos. Versículo 9 de la segunda epístola de Pedro. Versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Inclusive para nosotros, para nuestra mente, el tiempo es mucho tiempo esperando su regreso, igual como piensan de pronto los burladores, pero ellos se mofan. Nosotros tenemos confianza en el Señor, pero ellos se mofan. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Él no retarda su promesa. Esto es bien importante, cuidado. Hemos escuchado a predicadores decir que Dios venía y que retrasó su promesa, que Él desaceleró el tiempo, que por el amor a los incrédulos Él cambió de planes, entonces no regresó hace 50 años, hace 100 años. Pero eso no tiene ningún sustento bíblico. Es más, el texto nos dice que no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entiende la tardanza. Y estos son los burladores quienes dicen que Él se tarda y que en realidad esa doctrina no existe. Existe esa doctrina de retardar el tiempo, esa doctrina no existe. Pero a nosotros, los amados del Señor, nos queda gozarnos solamente. Nosotros nos gozamos en el Señor, y ya les voy a decir por qué. Ya que, así como Cristo vino la primera vez para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en el tiempo definido por Dios, y que sin abrir la boca soportó a muchos que se burlaran y no creyeran, e inclusive lo mataron. Pero como dice Gálatas 4:4, mas venido el tiempo, venido el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo. Era en su tiempo, era en el tiempo que era. Así de real será también su segunda venida. Como vino la primera vez, en el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, así vendrá en su segunda venida. Ni un día antes ni un día después. Será en ese día donde recogerá a todos los suyos y derramará todo su castigo sobre aquellos burladores. Vendrá como ese león que ha venido y que vendrá a juzgar. Ese día está fijado ya con letras de oro dentro de la agenda de Dios, del Señor. Y sobre ese día y esa hora nadie lo sabe, dice la Sagrada Escritura, sino solo el Padre, como dice Mateo 24. Él vendrá. No está atrasado, no se le ha olvidado, no está retardado su plan, se está efectuando con éxito. Él viene, mis queridos amigos y hermanos, Él viene, el Señor regresa, y lo que para algunos es un atraso, es en realidad, está en el plan de Dios manifestado con paciencia y misericordia. Es paciencia y misericordia. Miren como dice el verso 3, el verso 9, la parte B, sino que es paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para nuestras mentes humanas, limitadas, imperfectas, nos parece muchísimo tiempo el hecho de que estemos esperando a Cristo. Sin embargo, este tiempo está en esa agenda inamovible de Dios. Desde que Cristo ascendió al cielo, en cualquier momento puede ser el de su regreso. Desde que Él ascendió, dijo, yo voy a regresar. Puede ser cualquier momento, pero no ha regresado aún. ¿Debido a qué? A su maravillosa paciencia, a su maravillosa misericordia. Muchos aquí, o mucha gente, sostiene que Cristo vino a rescatar a todo el mundo, lo que se conoce como el universalismo. El universalismo es una gran herejía. Esa doctrina es muy delicada, que va a salvar a todos los pecadores. Y dicen que Cristo va a rescatar a todos los hombres. Y dicen que está haciendo una expiación de Cristo en forma ilimitada. Pero para nosotros, los creyentes, los que hemos leído la Sagrada Escritura, los que comprendemos la Escritura por medio del Espíritu Santo, la expiación de Cristo es limitada. Es limitada. Cristo se fue a la cruz del Calvario, en un hombro venía recostada la cruz, y en la otra mano llevaba el libro de la vida. Aquellos que el Padre le dio, por los cuales iba a morir. Él no iba a morir por Adolfo Hitler, Él no iba a morir por Judas. Ellos en este momento están en el infierno. Entonces, ¿de qué sirve el universalismo? Hay gente que todavía piensa que Dios es amor y que en algún momento Él nos va a salvar cuando estemos allá sufriendo, o cuando estén sufriendo. Cristo vino a dar su vida por los amados del Padre, por aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, para ser rociados por la sangre de Jesucristo, así manifestado por amor a sus elegidos, como dice la Escritura. Entonces, dice el texto que Dios es paciente para con todos los impíos, con todos los burladores, con todos los sensuales, con los mentirosos, con los falsos maestros, con los creyentes nominales, con los incrédulos, con los rebeldes y con los injustos. No, Él no es paciente con ellos. El contexto no enseña eso. Al respecto, el mismo Pedro habla de la condenación de los impíos. En esa segunda carta, en el capítulo 2, versículo 3, habla de la condenación de los falsos maestros y los seguidores. En el capítulo 2, versículo 9 de esta segunda carta también, el Señor sabe reservar a los injustos bajo castigo para el día de juicio. Y en esta también segunda carta, capítulo 3, versículo 10, dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. ¿Dónde está el universalismo? ¿Dónde está que Dios va a salvar absolutamente a todos? No, hay gente que está en el infierno en este momento y va a continuar ahí, y luego del juicio irán al lago de fuego y de azufre. Pedro es claro, hermanos, dice que Dios es paciente, mostrando así misericordia para con nosotros.
Miren, en esta segunda carta, perdón, habla de aquellas personas y se refiere como los que están recibiendo una fe como la nuestra. Mire cómo también se refiere como los piadosos que Dios rescata, como sus amados, es decir, los escogidos de Dios. Pedro es claro por medio del Espíritu Santo que Él es paciente, mostrando misericordia con nosotros, con sus hijos, con aquellas personas que Él escogió. Un comentarista interesante que es Keith Master dice: Dios no está enseñando el universalismo en esta oración. En su epístola, Él declara en forma patente que los falsos maestros y los burladores están condenados y encararán la destrucción. En otra parte dice: emplean su conocimiento de Cristo en contra de Él y rechazan deliberadamente la oferta de la salvación que Dios les hace. Por eso ellos tienen toda la responsabilidad de su propia condenación. Él es paciente, mis queridos hermanos. Él es paciente hasta que sea alcanzado el número de los suyos. Hay un número establecido. ¿Cuántos son? No sabemos. ¿Cuál es el último? No sabemos. ¿Dónde están? No sabemos. Por eso tenemos que predicarlo a todos. Ese número solamente lo conoce. Sin embargo, todas estas personas tienen que escuchar el Evangelio de Cristo. Ese es el medio que Dios decretó y que nosotros debemos aplicar sin discriminación alguna. Toda criatura debe estar expuesta a la verdad del Evangelio y el Señor es el que salva. Él es el que salva. Él no dejará ni siquiera a uno de los escogidos por fuera. Ninguno se quedará por fuera. Todos aquellos que ellos establecieron desde antes de la fundación del universo, todos vendrán, escucharán el Evangelio y se salvarán. Él es paciente. ¿Para qué? Para que sus hijos, para que nosotros dejemos la mundanalidad y tengamos tiempo de buscar la santidad, de prepararnos bien para su llegada, para que en el poder del Espíritu Santo vivamos conforme a su voluntad, en santidad de corazón. Cuánta seguridad al ver que Él controla todos los tiempos. Esto genera mucha seguridad. Y cuánto gozo hay al ver que Él es paciente y misericordioso, pues no vino cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo lejos de su amor, sino que dentro de su tiempo perfecto, en su abundante paciencia y misericordia, nos alcanzó a nosotros. Esa paciencia y esa misericordia, si Él hubiera venido hace 30 años, nosotros estuviéramos en el infierno. Si Él hubiera venido hace 50 años, nosotros estaríamos condenados al infierno. Si Él hubiera venido hace 20 años, tal vez, estaríamos condenados al infierno. Pero había un tiempo preciso, no solamente para nuestra salvación, sino que hay un tiempo preciso para su regreso. Ahora, vamos a ver la promesa y sus consecuencias.